Y bien, una de las novedades de este proceso electoral, que no ha sido advertida, sino por Semana Económica, la revista del Grupo Apoyo, aunque creo que ya no pertenece al Grupo Apoyo, pues es la participación alta de los empresarios. Más del 30% de los candidatos al Congreso son de extracción empresarial, lo que significa que los empresarios empiezan a interesarse. Digamos, el país está, se ha vuelto tan viable que de alguna manera hasta la política se vuelve atractiva como actividad y como responsabilidad en realidad, ¿no? Pues tenemos ahí una encuesta publicada en Semana Económica, un cuadro, un gráfico que señala cuáles son las agrupaciones que tienen más candidatos empresarios, digamos, en sus filas, en sus listas. Fuerza 2011 es la que más tiene, Alianza por el Gran Cambio de Kuczynski va en segundo lugar, luego Solidaridad Nacional, Perú Posible, y la que menos tiene es Gana Perú de Ollantumala. Bueno, estamos ahora con dos empresarios, precisamente candidatos en sus respectivas listas. Se trata de Óscar Zapata, que es candidato al Congreso por Solidaridad Nacional. Él es director ejecutivo de Administración y Finanzas de Scrot Corporación Papelera, una distribuidora importadora de papeles. Ha sido presidente de Perú Cámaras, en fin, es abogado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, tiene una maestría en planeamiento estratégico en Boston, Monitor Boston, Estados Unidos. Y también estamos con Julio Gago, que es el candidato al Congreso por el número 8 de Fuerza 2011. Y él, tiene un diplomado en planeamiento estratégico del Wharton School de Pensilvania, nada menos. Tiene esta empresa comenzó con fotocopiadoras, revendiendo máquinas que venían de Estados Unidos, etcétera. Representa ahora gran cantidad de marcas, es una empresa que se llama Hamsa, muy conocida. En fin, tiene un programa en Radio Miraflores, creo, también. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, yo quería comenzar preguntándoles, ¿cómo así? Es interesante que los empresarios ingresen a la política porque eso le va a dar nivel y de alguna manera expresa la voluntad de responsabilidad, la vocación de servicio que pueden tener también los empresarios, ¿no? ¿Cómo así? ¿Por qué entrar a la política, al Congreso en particular? Tengo más o menos 15 años trabajando para las cámaras de comercio. Soy actualmente presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Perú Cámaras, y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Lima. Y en este afán de crear empresa, ayudar a las empresas, obviamente me doy clara cuenta que lo que se necesita es una articulación clara entre el sector público y el sector privado, porque si no, uno no funciona. Las empresas son una cuestión de equilibrio. Cuando una empresa está bien en su área financiera, en su área comercial, en su área manufacturera y en su área administrativa, la empresa normalmente es exitosa. Y lo mismo ocurre para el Estado. Claro. Hoy día tenemos que las cifras macroeconómicas se vienen maravillosamente bien, que la manufactura casi es el motor del desarrollo, que el área comercial se viene muy bien, no solo por la demanda interna creciente y sostenida, sino por los TLCs que hemos firmado, que nos garantizan de alguna manera un mercado creciente cada vez, pero el área administrativa es un desastre, traba el desarrollo, yo creo que disloca el desarrollo. Y le pongo varios ejemplos. Uno de ellos, el caso de la seguridad pública, por ejemplo. Es un clamor ciudadano el tema de la seguridad, y sin embargo cuando usted revisa los presupuestos de inversión del 2010, es decir, hace 3 meses nada más, se da usted clara cuenta que el Ministerio del Interior solo ha gastado el 27% de su presupuesto de inversión. De 300 millones que le asignaron para invertir, solo gastó 80. Pero entonces usted debería estar a cargo de la reforma. Los otros 220 bien guardados. Usted debería estar en el Ejecutivo a cargo de la reforma del Estado, más que en el Congreso. No. En el Congreso, ¿cómo va a contribuir? Esa sería su principal preocupación, que me parece totalmente legítima. Sí, lo que ocurre es que acá se necesita gerencia, se necesita acompañar a la gerencia del Estado con normas que lleven a cabo reformas adecuadas que permitan gestionar al país. En el ejemplo que le ponía, y solo para terminarlo, no es posible que hayan 220 millones y que las comisarías se caigan a pedazos, que los patrulleros se caigan a pedazos, etcétera. Entonces, sí se puede ayudar. El SNIP tiene, creo que 300 casos o 300 solicitudes de inversión ahí, durmiendo el sueño de los justos, y ¿qué es lo que falta? Falta gerencia. Falta gerencia. En consecuencia, ese es un tema.
Muy bien, pues me parece muy interesante. El señor Julio Gago, candidato. ¿Gago? Ah, pensé que era Gago. ¿No? Julio Gago. Gago, a mí, fíjese usted. Sí, efectivamente lo tengo acá con acento. No había leído, sin embargo, el acento. Bueno, y usted la misma pregunta. ¿Cómo así un empresario importante como usted, digamos, ingresa a la política? Bueno, mi motivación empieza hace muchos años atrás. Justamente, Hamza, el crecimiento que hemos tenido, el éxito que hemos alcanzado en el Perú, es gracias a todo el pueblo peruano que ha depositado la confianza en nuestros negocios, en nuestras empresas. De esta manera empezamos a hacer un trabajo de responsabilidad social frente al pueblo peruano, porque nos da la facilidad de ser exitosos en nuestro Perú. Yo he venido recorriendo muchos distritos de la Gran Lima en los últimos 5 o 7 años, ayudando, haciendo campañas médicas, campañas escolares, Navidad del Niño, pero lo más importante, dictando seminarios y talleres de emprendimiento, cómo emprender negocio, no solamente regalando. Y en esto me di cuenta que la gente tenía mucha esperanza, que había mucho por hacer. Y me pregunté, si nosotros hemos tenido éxito, ¿por qué el resto no puede tener éxito? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que estas personas no solamente esperen que les regales algo de Navidad, no solamente esperen que les regales algo el Día del Niño o el Día de la Madre, sino que le damos para que ellas puedan progresar? Entonces, de ahí dije, vamos a ir al Parlamento y llevar una propuesta muy importante, que es la educación emprendedora, que estoy llevando como propuesta. ¿Qué quiere decir la educación emprendedora? Varía algo de lo tradicional. La educación emprendedora la quiero llevar yo cambiando las currículas de acuerdo a cada región, porque cada región tiene un desarrollo y un potencial económico. Por ejemplo, el Cusco, su desarrollo potencial es el turismo. En Ica, la agroindustria. En Cajamarca, la ganadería, y así podríamos enumerar muchas regiones. Tenemos que preparar a los muchachos en estos 11 años de estudio para que cuando terminen el colegio puedan emprender un negocio o puedan laborar en el sector de mayor desarrollo de su región. Porque de lo contrario, ¿qué sucede hoy día? No hay universidades para todos, pasarán todavía muchos años para eso. El 80% de los jóvenes que acaban hoy día no tienen idea ni siquiera de lo que van a estudiar. Y si los padres de familia no tienen más recursos, no les pueden pagar una academia y una carrera técnica. Bueno, pero nuevamente usted debería ser entonces ministro de Educación o quizás presidente regional, pero en el Congreso, ¿qué puede hacer para eso? También estamos hablando ahí de un problema de gestión, de producción de un resultado específico, ¿no? Es que vemos que en el Congreso no hay cambios en cuanto a proyectos que verdaderamente se hagan por la educación. Se ha hablado mucho de la educación en los últimos años y recién ahora todos los candidatos a la presidencia hablan de la gran revolución educativa, porque se han dado cuenta, parece que se hubieran dado cuenta recién, que realmente las igualdades de oportunidades y la verdadera justicia social y compartir el crecimiento y la bonanza económica de nuestro país hoy día es solamente con la educación para el que menos tiene. Pero entonces, ¿cómo enfocamos esta educación? Ahí está el gran problema. O sea, ¿cómo hacemos para que realmente puedan disfrutar de la bonanza económica los que menos tienen? Es con una educación emprendedora que trae otra cosa más adicional. Una educación emprendedora también trae más seguridad, menos delincuencia. Porque hoy día los padres de familia hablan mucho del pandillaje, hablan mucho de la droga. ¿Por qué hay tanto pandillaje y por qué hay tanta droga? Porque los muchachos a los 20 años tienen 2, 3 hijos. A veces la sociedad los lleva por el mal camino. Entonces, ¿por qué? Porque no están preparados para enfrentar el mundo de hoy. No saben qué pueden hacer. Bueno, yo creo que si ustedes no los eligen congresistas, deberían, digamos, llamarlos para que se hagan cargo de una función ejecutiva en el Estado. Yo le voy a poner un ejemplo de qué cosas se puede hacer desde el Parlamento para ayudar a la empresa. Me voy a referir al caso de las MIPES, por ejemplo. La mediana y pequeña empresa hoy día constituye el tejido empresarial más grande del país. Genera respecto de la PEA el 74% de los empleos. Genera el 48% del PBI. Son 3.200.000 unidades de negocio. Y la mayoría de ellas pequeñas no pueden girar facturas, giran solo boletas. ¿Por qué? Porque no tienen RUC, tienen uno que se llama RUS, régimen único simplificado. ¿Y qué ocurre con este documento? Ocurre que simplemente las empresas medianas y grandes no las pueden contratar porque ellas no pueden deducir como gasto los servicios que les prestan o los artículos que les venden. En consecuencia, las desarticulan de la actividad empresarial del Estado y es el filón más grande de generación de empleo. De acuerdo, ¿qué hacer para resolver ese problema? En el Congreso, inmediatamente dictar una norma y que tomará pues 10 minutos, lo que a la SUNAT le ha llevado estudiar concienzudamente 10 años. ¿Qué puede ocurrir si la SUNAT hoy día decide que esas empresas tengan RUC? Nada, pero las articularía y las metería dentro del esquema productivo.
ahí le pongo un ejemplo de qué cosa se puede hacer para el Congreso, y el día que se haga eso, simplemente se dinamiza la economía, porque esas empresas que aportan van a duplicar sus ventas. De acuerdo. ¿Y usted tiene algún planteamiento para el tema, efectivamente, el tema de la microempresa, de los emprendedores, la informalidad tan alta que hay, tan grande que hay en el Perú? ¿Cómo resolver eso? Así es, en Fuerza 2011 tenemos también planteamientos acerca de este tema. El 98% más o menos de la cantidad de empresas en el Perú hoy día están dedicadas a las pymes. Dentro de esto hay mucha informalidad. Dentro de esta informalidad, ¿qué podemos hacer? Lo que está pretendiendo hacer Fuerza 2011 es, tenemos que ver la forma como se declara los impuestos. Los impuestos hoy día evitan mucho la formalización, pero hay que reubicarlos, porque parece que los impuestos están solamente hechos de acuerdo a la realidad urbana, y no hay que afrontarlo de acuerdo a la realidad urbana. De lo contrario, hay que afrontarlo de acuerdo a la realidad y a la actividad que se va a desarrollar, a la ubicación a donde se encuentra en cada región. Entonces, para poder dar incentivos para la formalización de la pequeña y mediana empresa, porque hoy día hay mucho impedimento para la formalización. Primero, el pago de impuestos no es una manera fácil, hay muchas trabas. Esto impide que se sigan formando más, que se sigan formalizando. ¿Qué se haría ahí? ¿Simplificar el pago de impuestos? Hay que simplificar, hacer las cosas menos trabas, simplificar los pagos de impuestos, pero por actividad y ubicación dentro de cada región. O sea, no tenemos que pensar solamente como la clasificación que se hace hoy día, por el tamaño, por el número de personal que trabaja en una empresa, y cuando ni siquiera ven si están listas para la producción o competitividad del mundo de hoy. O sea, las estamos clasificando mal. Por eso que de esa manera la pyme hoy día no puede desarrollar, no se formaliza. Hay mucha informalidad, la gran mayoría son informales. Sí, pues ese es el gran problema. Bueno, si ustedes pueden contribuir a resolver ese asunto, ese problema estructural del Perú, bueno, ojalá que entonces los elijan para eso. Yo les agradezco muchísimo su participación, los felicito realmente nuevamente por la decisión de ingresar a la política. ¿Ustedes han ingresado a los partidos respectivos o solamente? No, cuando Luis Castañeda me invita a formar parte en mi calidad independiente de su lista, lo hace con el número 17, y a mí me encantó la idea, la acepté casi inmediatamente, porque reconozco en Lucho una gran capacidad gerencial, y en consecuencia se sintoniza con esta velocidad de decisiones que normalmente los empresarios tenemos. Tengo muchísimas otras ideas que lamentablemente no tengo el tiempo de exponer, sí, pues, pero me encantaría que en algún otro momento se puedan, porque es de verdad importante. De acuerdo. No se olviden el número 17, el número 17, comercial que siempre me olvido de hacer. ¿Y usted no está tampoco dentro de Fuerza 2000? ¿no? Yo he sido invitado por Keiko a participar, debido a que en los últimos años, a través de mi empresa que es conocida, hemos formado más de 50.000 pequeños empresarios, que hoy día muchos de ellos son muy exitosos. Entonces, a través de eso, Keiko me invita para hacer algo en lo que es justamente la pequeña y mediana empresa. Por eso le digo, márquenla acá y escriban el 8 de julio. Bien, entonces muchísimas gracias y suerte pues en esta nueva empresa en la que han, digamos, incursionado. Vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Marco Enríquez Ominami, ex candidato a la presidencia de Chile.